cámaras. Ok. A ver. A ver, y todos los demás. Camila, ahí está. ¿No? Alma, creo que lo que encendió fue compartir la función de pantalla. Ok. Todavía están conectando algunos compañeros. Denme un segundito. Mientras damos los anuncios los anuncios parroquiales. Ok. No hay problema, Angie, por ahí que se expulsó. Que no le gusta, ¿verdad? Lo de los anuncios parroquiales. Ok, ahora sí. Ya estamos todos los que tenemos que estar. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto verlos nuevamente. Buenas tardes. Hola, hola. Iniciando ya semana 7, si no me equivoco, de este periodo. Ya estamos más allá de la mitad de este proceso de aprendizaje. Y bueno, esto nos lleva a plantearnos muchas situaciones alrededor porque ya casi nos vamos acercando a la meta final y creo que todos lo están esperando con ansias. Entonces, vamos a iniciar por ahí el día de hoy haciendo un poco una reflexión sobre la clase. Recuerden que, pues, obviamente la clase es teórico-práctico, pero al ser una clase en medio de una pandemia, pues no es como que nosotros vamos a dar la oportunidad para que ustedes apliquen, para que puedan aprender estas habilidades. Sin embargo, obviamente ya vamos a empezar a iniciar y con respecto a la temática de evaluación. No, padre, tal vez me dejaban pasar. Más bien me hubiera dado una manita. Ok. Entonces, comentar lo siguiente. El día de ayer ya está todo lo que está revisado. Exámenes, foro, las tareas de la primera unidad, ya está todo subido. Ya está todo calificado también para que ustedes lo puedan revisar. Como se lo digo en todas las clases, un punto inicial importante es que si ustedes tienen algún reclamo sobre el examen, que creo que no va a haber reclamos, siempre toma una captura de pantalla del reclamo, explica, no solamente es, Lick, tengo una duda o tengo un reclamo sobre el examen y no sé nada más. Entonces, una explicación completa al correo electrónico. ¿Okay? Y también todas las tareas ya están realizadas. ¿Qué es lo que sí les debo? Son los materiales. La verdad que tengo que solicitarles una disculpa porque no he tenido tiempo, porque así como les comenté, mi computadora falleció y me ha costado un montón recabar nuevamente los datos. Se los llevé a un par de personas para que me lo recopilara en mi disco duro, pero no ha sido tampoco tan sencillo, así que tuve que empezar a recabar de nuevo datos y demás. No quiero que se estresen por las fechas de entrega de los videos, porque son lo que más cerca tenemos. El video nosotros lo vamos a entregar, en teoría estaba para este sábado 11 o domingo 11, si no me equivoco. Domingo 11, pero lo movimos una semana, que es domingo, ahora quedó para el domingo 18, o sea que todavía tenemos suficiente tiempo.
Y si aún llega el tiempo y no tenemos, que eso yo voy a estar trabajando en subir ya la información de CAT, que es de repente la más complicada. Veremos la necesidad de extender algunos días adicionales, pero no creo, porque las aplicaciones no es como que va a aplicar WISE o WISC, sino que es una prueba bastante tranquila. Por ahí pregunta Raquel que si también se aproxima la anamnesis. Sí, esta es una actividad que nosotros vamos a desarrollar. Creo que no tengo a nadie que llevó a medición 2 conmigo. Creo que Laura Barahona creo que llevó conmigo medición 2, que fue una actividad que los puse a hacer, porque es algo para que ustedes se den la oportunidad de poder explorar la anamnesis. Ya vamos a explicar en qué consiste la tarea, pero básicamente vamos a trabajar en parejas. Una vez que empecemos a trabajar en parejas, ustedes van a entrevistar a su compañero para luego elaborar la anamnesis de su compañero. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí, Ok. fíjese que yo ayer le envié un correo porque a mí no me aparece la nota del foro de la primera unidad. Sí. Tengo que revisarlo. Lo vi en su correo, pero no estoy seguro. Ah, está bien, gracias. A la orden. Ok. Entonces, eso respecto a las evaluaciones y todo lo que nosotros habíamos hablado con respecto a la clase. No sé si hay alguna duda o estamos bien hasta acá. ¿Todo bien? Bien, Lick. Perfecto. Ok. Entonces, para el día de hoy vamos a dar, bueno, antes que avancemos de nuevo, preguntas sobre CAT. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Nadie quedó con ninguna duda. Todo quedó como si fueran a examen. Ok. Ok, entonces, en este momento, si quieren, ya pueden ir apagando su cámara. Vamos a... Suben un segundito, que hay de nuevo... Están teniendo problemas con la conexión, porque es que veo que hay varias personas que se están conectando 2 o 3 veces. Okay. Entonces, iniciamos con la presentación de... Entonces, hoy damos inicio a la segunda prueba. En la segunda prueba es llamada el test del dibujo de la familia. Importante comentarles que nosotros, al igual que para el dibujo de la figura humana, vamos a utilizar la interpretación de un autor en específico. En los datos que les voy a brindar hay algunos informes adicionales y unos manuales cortos. Hay diferentes ópticas de hacer el análisis del test del dibujo de la familia. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar el del autor francés Louis Corne. Entonces, para que podamos enfocarnos en estos elementos. Rápidamente, un breve repaso de los antecedentes históricos más importantes. En 1961, en París, Louis Corne publica el primer bosquejo del test del dibujo de la familia. ¿Por qué les digo que es el primer bosquejo? Porque este sirvió como una base importante para el desarrollo de múltiples autores que también decidieron utilizar una consigna sumamente parecida para poder desarrollar su propio análisis. Una vez que nosotros tenemos este primer acercamiento, nace bajo la idea de explorar la adaptación del niño al ambiente familiar. Recordemos todo lo que hemos visto hasta este punto de la proyección y sabemos que el arte, la música, la pintura y el dibujo es obviamente un medio de expresión. Y para el niño el medio de expresión se vuelve un medio no
coercitivo, o sea, no se vuelve un medio en el cual el niño pueda racionalizarlo conscientemente. Por ende, entonces, nos va a dar una idea sumamente fehaciente, veraz, de la visión que tiene el niño sobre el mundo que lo rodea y qué efecto tiene este medio sobre su personalidad. Puntos que ya hemos visto en el análisis del test de percepción temática para niños. Posteriormente de este primer acercamiento, Joseph Louis Horn trata de dar una interpretación más sistemática del dibujo de la familia y trata de continuar con una tradición de algunos autores como Caín y Gomilla, que se basa principalmente en, adelanto por acá, los dibujos cinéticos de la familia. ¿A qué nos referimos con dibujos cinéticos? Es dibujos que implican movimiento. ¿Okay? Estos dibujos que son importantes que nosotros debemos de comprender van a enfocarse en el análisis principalmente de los conflictos del niño, de las fantasías y del afecto concomitante que tiene la familia en el desarrollo del niño. Si ustedes ven, todos guardan una relación bastante cercana. Sin embargo, el test del dibujo de Louis Corman nos va a dar una interpretación desde 5 puntos que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, una vez vista esta idea, vamos a empezar por los elementos relacionados con el proceso de aplicación. Y, iniciamos, siempre hago eso, ten cuidado. Iniciamos con los materiales a utilizar. Los materiales a utilizar son muy sencillos. Vamos a utilizar lápiz, borrador, múltiples hojas blancas, al igual que la introducción que se le da en Bender, si ustedes recuerdan, en el cual al individuo se le presenta la oportunidad de poder ver las hojas. No se le ofrecen las hojas, pero él las tiene a vista, las tiene a la mano, y por ende este tipo de disposición de los materiales dentro de la aplicación de la prueba es importante que lo podamos colocar de manera correcta. Obviamente también necesitamos borradores, un borrador, un sacapuntas y un lápiz. Yo en lo particular utilizo lápices que no tienen borrador en el lado opuesto a la punta, porque normalmente los lápices de este tipo tienden a ser de baja calidad, tienden a ser, pues, que no borran muy bien, que digamos, y por ende la calidad del dibujo puede verse de alguna manera mermada. Entonces, por eso utilizo esos lápices que ustedes utilizaron para la prueba académica, que son los 2HB, que no tienen borrador, y lo utilizo un borrador también de buena calidad para que, de nuevo, no tengamos ese efecto de comprometer el dibujo por la calidad de los materiales. También, ¿cuál es la edad de aplicación? Y esta es una de las grandes ventajas que presenta esta prueba. La edad de aplicación solicita una edad mínima entre los 5 y los 6 años, pero no hay una edad máxima. Inclusive el test del dibujo de la familia puede aplicarse a adultos bajo la misma consigna y bajo los mismos protocolos de interpretación. Entonces, la edad de aplicación es una de las pruebas que es de las más dadivosas en cuanto a este tipo de situaciones. Y la consigna, aquí voy a entrar directo al tema de aplicación, porque la consigna es muy puntual, la consigna es muy sencilla, pero van a encontrar algunas variaciones en cuanto a los tipos de manual. Pero les coloco 2 consignas. Aquí iniciamos con la consigna número 1, que es la oficial del manual de Louis Corman, y posteriormente les agrego una consigna adicional. La consigna es muy sencilla. Incluso esto
escapó colocárselo entrecomillado, pero lo puede repetir textual. Quiero que me dibujes una familia. Por ahí pueden hacerse algunas correcciones en cuanto a la utilización de los pronombres. Nosotros no utilizamos tú, pero le puede decir, quiero que me dibuje una familia en la cual vos imagines aquí o usted imagine aquí. Puede borrar las veces que quiera y tomarse el tiempo que necesite y después se le harán algunas preguntas. ¿Ok? Muy sencillo, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Lo hago con toda mi familia, tiene que ser mi familia, puede ser como usted quiera. Y tengo que dibujar a todas las personas de mi familia, puedes hacerlo como querrás. Y le puedo dibujar un perro y la casa y un carro, como usted quiera. ¿Se entiende? Sí, Sí, Principalmente que los niños, cuando nosotros estamos en un proceso de aplicación, un adulto viene y le dice, ok, usted le da la consigna y le dice, ok. Pero un niño le va a cuestionar todo. Le va a preguntar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y debemos estar preparados para ello. Otro tipo de consigna que nosotros podemos encontrar es dibújame una familia. Y eso es todo. ¿Sí? Y es válida también esta consigna. También otra consigna puede ser, imagina una familia que tú inventes y dibújala. Puede ser que de repente el niño no comprende como los datos completos de la consigna y usted va a necesitar ahondar un poquito más. Y si usted ve que le da la consigna, le da la instrucción y el niño parece no entender y no empieza de momento, usted le puede decir, puede dibujar todo lo que quiera, las personas de una familia, si quiere puede dibujar objetos, animales, entre otras cosas. Pero yo en lo particular no soy partidario de empezar con esta consigna. Solamente la utilizo cuando, en mi juicio, a mi juicio, el niño no ha comprendido la instrucción. ¿Ok? Y... Perfecto. Entonces, eso es en cuanto a la consigna. Una vez que nosotros finalizamos el dibujo, no quiere decir que ahí termina la aplicación. Porque una vez que nosotros finalizamos el dibujo, vamos a pasarle un cuestionario. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer, antes de pasar a esto, debemos de estar sumamente atentos a la aplicación. Pero, hasta voy a encender la cámara un segundo, pero el estar atento a la aplicación no significa que va a hacer sentir incómodo al niño. Se han fijado que, vaya, creo que ustedes se pueden relacionar un poquito más en cuanto a esta experiencia. ¿Cuántos de ustedes les han aplicado pruebas de selección de personal? Creo que todos han pasado, o por lo menos han tenido una entrevista y les han aplicado pruebas. ¿Quién? A ver. Walter, Mirna, Que Azucena. si a nosotros nos han aplicado, Lick, o Sí. nosotros hemos aplicado. No, a ustedes Sí, como a mí. empleados que andan buscando un trabajo. Sí, a mí, Lick. sí, sí nos han aplicado. Ok. ¿Quién quiere compartir su experiencia? En el cual tenía el aplicador, usted lo sentía aquí en la nuca, que le respiraba. ¿Les pasó? Walter. Fue algo curioso para el Ministerio Público. Creo que ha sido la vez más intimidante de una entrevista. No solamente estaba con una persona, estaba con dos. Tenía una enfrente mío y tenía la otra al par mío, literalmente respirándome en la nuca. O sea, yo estaba sudando helado. ¿Y es que lo estaban nombrando como fiscal o qué? No tengo idea, pero así eran las entrevistas. Horrible. Ok.
Bueno, qué bueno que Interrogatorio. pasó por esa experiencia para poder explicar. Gracias, Walter. Mirna también la miro con la mano levantada. Por ahí voy a leer. Buenas tardes, Lick. Bueno, en lo personal, yo apliqué para Bacredomatic y tuve 3 entrevistas y las 3 fueron muy bien, la verdad. Y el momento de aplicarme la prueba, me las hicieron digitales. Después estuve para una óptica y en la óptica fueron muy amables, la verdad. En ningún momento me hicieron sentir incómodo y fue una experiencia agradable. No me quedé en la óptica, pero fue interesante. Qué bueno, gracias, mi hermano. Y por ahí dice en el chat, Karina, en mi caso la aplicación fue de 8 partes y fue en grupo. Pero por qué les quiero hacer este comentario? Porque creo que todos en algún momento hemos pasado por ese proceso. Y al pasar por ese proceso, podemos sentirnos incómodos de alguna manera. Puede ir en las 2 vías. O sea, puede ir en que le pase así como Walter, que tiene a la persona aquí en la espalda viendo lo que hace. Y puede ser también de que le haya entregado la prueba, ni siquiera explicarle las instrucciones y usted trabaje por su cuenta. Entonces, en el caso de los niños, la aplicación obviamente física, la aplicación digital obviamente que no aplica. Entonces, al hacer la aplicación, nosotros debemos estar muy atentos de lo que hace el niño, pero no al grado que hagamos sentir incómodo al niño, que lo hagamos sentir cohibido. O sea, de que usted esté, por ejemplo, imagínese que tengo al niño y de repente usted está así encima del niño, va viendo lo que está dibujando y yo lo estoy viendo y aparte estoy tomando anotaciones, porque puede ser intimidante para el niño. Entonces debemos estar muy pendientes de lo que hace, pero no al grado de hacerlo sentir incómodo. ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros hacemos y tenemos la oportunidad de poder levantar la prueba, o sea, de ya finalizar el proceso de aplicación, nosotros le vamos a dar la oportunidad al niño que nos brinde el dibujo. Obviamente, para este punto debemos de retirar el lápiz y los materiales adicionales. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, tenemos ya la hoja de trabajo del niño, vamos a decirle, está bien, de alguna manera, vamos a, o sea, no vamos a demeritar, ni tampoco vamos a alabar por completo o a elogiar, así a tal grado de que usted se deshaga por el dibujo del niño, sino que vamos a decirle, está bien, te quedó bien, o sea, de alguna manera de tratar de dar a entender al niño que la actividad que hizo tiene un valor para nosotros. Una vez que nosotros pasamos este punto, vamos a hacer, desde aquí es que empieza el cuestionamiento. Debemos de comprender si la familia que ha dibujado al niño es una familia imaginaria o es una familia real. ¿Cómo vamos a constatar esto? Bueno, si en entrevista con la madre le dijo que son el papá, la mamá y 3 hermanos, y en el dibujo está una mujer, un hombre, y arriba le pone los nombres, y hay 3 hermanos, pues es muy probable que sea la familia real. Entonces debemos de comprender esto, en primer lugar, porque esa información a nosotros nos va a servir más adelante para la interpretación. Entonces, ese dibujo que acaba de hacer, vamos a preguntarle acerca de qué está haciendo, dónde están, quiénes son. Incluso, si ustedes ven en el siguiente punto, van a nombrar a todas las personas, empezando por el primero que dibujó. Algo importante que nosotros debemos de comprender, que más adelante lo vamos a ver en la interpretación, es el proceso o la progresión que nosotros tenemos. En primer lugar, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces, la progresión esperada es que el niño dibuje de izquierda a derecha. Es probable que de repente en algún momento el niño pueda hacer a una persona acá, otra persona aquí, otra persona acá, otra persona acá. Ese proceso es lo que nosotros esperamos que tenga la progresión izquierda.
tiene su interpretación y la vamos a ver más adelante. Solo permítame un segundito. Ok, perdonen por la interrupción. Entonces, una vez que nosotros le solicitamos al niño que empiece a nombrar, debemos de averiguar el nombre de la persona, el sexo y la edad. Esto principalmente en el caso que sea una familia imaginaria, o sea, que no sea la familia real. Si nosotros obtenemos la información que la familia real es la que ha dibujado el niño, entonces no habría necesidad de consultar quién es, ¿verdad? Por ahí, obviamente, siempre se le solicita nombrar, pero si es la familia, por ejemplo, digamos, es Orlando, Orlando, Alejandra y Walter, entonces, Orlando, Alejandra y Walter, usted ya sabe quiénes son, qué edades tienen y sobre todo también cuál es el sexo, obviamente. Walter. Perdón, no, que unos compañeros dicen que están teniendo problemas para ingresar, Laura y Raquel. Pero Bueno, aquí escribieron en el grupo. fíjese que Perdón. no están en la sala de espera. Ah, muy bien. Un No, problema solamente con me el- dijeron, pregúntele, díganle a Lick, por favor, que tenemos problemas para ingresar. Solo eso voy a Ah, decir. ya. Perdón. Imagino tal vez se le fue. Así como estamos en Honduras, que cada rato va la luz. Ujú. Ya. Ok. Bueno, Gracias, Walter. Entonces, una vez que listo. nosotros tenemos la información relevante al nombre, sexo, edad, y viene el siguiente punto, que es algo vital en el proceso de indagación. Este es el cuestionario que le estamos haciendo aquí. ¿Qué papel juega esa persona en la familia? Y eso lo vamos a explorar mediante las siguientes preguntas. Estas preguntas son 5 preguntas. 4 de ellas son básicas, que son las primeras 4 que vamos a ver. Y la quinta pregunta puede cambiar o puede tener algún tipo de variación, pero ya lo vamos a ver. Entonces, dentro de la primera pregunta, vamos a preguntar quién es el más bueno de todos. ¿Ok? Pero hay algo importante acá que debemos de tomar en consideración. La utilización, que es la utilización del pronombre. Cuando decimos cuál es el más bueno, pareciera que habla de quién, de todos los hombres, es el más bueno. Entonces,
Yo, la recomendación que les doy a ustedes, porque basado en mi experiencia, me ha sido mucho más fácil de aplicar, es que yo le digo al niño, de todas las personas que dibujaste, ahí incluyo hombres y mujeres, ¿cuál es la más buena? Repito, de todas las personas que dibujaste, ¿cuál es la más buena? Ahí hablo en femenino, pero hablo en femenino pues estoy hablando de las personas. Entonces el niño tiende a comprenderlo más sencillo. Entonces, aquí es, el cuestionario es, ¿cuál es el más bueno o la más buena? ¿Y por qué? Eso es algo importante que debemos de preguntar. No es solo, es la más buena y ahí se queda. Es la más buena porque XXXX. ¿Ok? Otra parte, la siguiente pregunta. No voy a preguntar entonces cuál es el más malo, pero sí voy a preguntar cuál es el menos o la menos buena de todos. ¿Y por qué? Siguiente, ¿cuál es la persona más feliz? ¿Cuál es la menos feliz y por qué? Y la quinta pregunta, como les digo, puede variar un poco. El texto base nos plantea de que en esta familia, usted, el niño, ¿a quién prefiere? ¿Ok? ¿A quién prefiere? Yo tiendo a no utilizarla. Hay ciertos casos en los cuales sí puedo utilizarlo, pero generalmente no lo hago. ¿Por qué? Porque generamos como una predisposición del niño al proceso de aplicación. Yo no la utilizo, sin embargo, la que viene a continuación es la que sí utilizo. Porque cuando usted le pregunta a quién prefiere, como que pone en una encrucijada al niño, ¿sí? Sin embargo, cuando yo le doy la oportunidad de que analice el proceso, analice quién es la persona en esta situación hipotética que le voy a dar, me da lo opuesto a quién es la persona que prefiere. Me da lo opuesto en el sentido de quién es la persona que menos prefiere. Y entonces la pregunta es, imagínese que usted va a un viaje, pero hay una persona que se tiene que quedar en casa. ¿Quién se queda en casa? ¿Ven la diferencia entre todos los dibujos? ¿A quién prefieres? A decirle al niño, hay un paseo, hay un viaje, pero no todas las personas pueden ir. ¿Quién se queda? ¿Quién se queda en casa? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, Lick. Perfecto. Ok. Ahora bien, imaginando que ya para finalizar el proceso, imaginemos que es una familia imaginaria, ¿sí? Que no está dibujado él o la niña. Entonces vamos a interrogar de quién es la persona entonces que tiene esa relevancia en el dibujo. Entonces vamos a hacerle una pregunta acerca de quién sería usted o quién sería vos. A partir de esta información vamos a ver si el niño duda en responder. Se van ampliando las siguientes preguntas. Por ejemplo, nosotros estamos jugando. Juguemos a ser uno de esta familia, el que quieras. Una vez que el niño lo elija, le preguntamos la razón de la elección. O sea, imaginemos que estamos jugando y el juego consiste en que elijas cuál de estos dibujos vos serías. Ok, yo quiero ser X. Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros vamos a tratar de explorar es que normalmente el niño al personaje que dibuja primero tiene mayor prolijidad, o sea, tiene mayor cuidado, tiende a ser más detallista.
¿Cuántos de ustedes han visto? Se lo voy a mostrar con algo. Solo déjenme buscarlo. Porque hay unos memes de un caballo que es como mal dibujado. No sé si ustedes lo han visto. Se los quiero mostrar acá. Empieza bien dibujado y después termina mal dibujado. Ajá. Es este meme. No sé si están viendo la pantalla. Sí, yo lo he visto aquí. Entonces, el dibujo, normalmente el niño, el primer dibujo tiende a ser más detallado, tiende a tener características más puntuales, un poquito más apegado a la realidad. Vamos a ver en la interpretación del dibujo que esa primer figura es la figura con la cual el niño se identifica o con la cual desea identificarse. Vamos a ver, me estoy adelantando un poquito al proceso de interpretación, pero ese deseo de identificación es más frecuente cuando el niño no se dibuja a sí mismo en primer lugar, sino que dibuja a otro miembro de la familia. O si es un dibujo imaginario, no se identifica con el primer dibujo realizado, sino que otra persona forma la identificación en este dibujo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Entonces, una vez que el niño ya terminó, ¿verdad? Que ya terminamos los dibujos, ya terminamos el cuestionario, se le pregunta entonces al niño si está contento o no está contento con lo que hizo. Y en el caso, en cualquiera de las dos respuestas, se le pregunta qué haría si tuviera la oportunidad de volver a empezar. Si lo haría parecido, si le agregaría algo, si le quitaría algo, o si le cambiaría. Que conste, no lo vamos a hacer, pero la respuesta es vital para el proceso de interpretación posterior. De nuevo, le vamos a decir al niño, ¿estás contento con el dibujo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay dos opciones nada más. Sí, ok. Y si tuvieras la oportunidad de volver a dibujar o de volver a empezar el dibujo, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? No, y si el niño, recuerden que estas preguntas dependen mucho del grado de entendimiento del niño. Si el niño entiende la primera y empieza a hablar, es innecesario que nosotros hagamos todas las preguntas, como si le agregaría esto, o le quitaría aquello, o cambiaría esto. Depende del grado de entendimiento del niño. ¿Okay? Una vez que nosotros hacemos este proceso, adelantándonos un poquito al proceso de interpretación, debemos entonces de comparar entre el dibujo y la verdadera familia del niño. Entre más fiel es la reproducción a su propia familia, mayor grado de identificación existe. Y por otra parte, entre menor grado de fidelidad entre el dibujo y la familia, va a también a ser sumamente relevante para el análisis y para el proceso de interpretación de la información. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas? Ok. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la prueba? En primer lugar, debemos de comprender que al ser una prueba gráfica y ser una prueba proyectiva, vamos a evaluar el estado emocional del niño, hablando específicamente del medio familiar. Importante, depende mucho la edad para poder interpretar el dibujo. ¿Por qué lo vamos a comprender desde el concepto de edad? Vimos anteriormente en CAD que no es lo mismo, a pesar que se le puede aplicar a partir de los 3 años, pero no es lo mismo aplicar CAD a un niño de 3 que de 10 años. ¿Por qué? Recordemos,
¿Por qué no es lo mismo? A pesar de que están en la misma edad de aplicación. Se podría decirle que por el tipo de maduración del niño, como es vender. Perfecto, Mirna, gracias. La maduración, ¿qué más? Eso es algo orgánico. ¿Qué más considerarían ustedes que, por qué no es igual aplicarlo a un niño de 3 que de 10 años? Licenciado, Sí, Isaac, porque ya tiene mejores mecanismos de defensa. tiene mecanismos de defensa más elaborados. ¿Qué más? ¿Un niño de 3 años va a la escuela? No. Creo que también influiría la percepción del mundo, Lick. La percepción del mundo. ¿Y un niño de 10 años va a la escuela? Sí, sí va. Sí. Bueno, debería de ir. Ahí acaba de ponerlo en el chat, Walter, la cantidad de experiencias del niño. Porque no es lo mismo un niño de 3 años que depende completamente del cuidado de la madre, que no sale de casa, que es completamente dependiente, a un niño de 10 años que tiene amigos, que tiene otras familias, que tiene la visión y la interpretación de otras familias. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba en la escuela que miraba a muchos de mis compañeros y tenían distintas costumbres, distintos rituales, pero me daba por lo menos la oportunidad de poder explorar y poder conocer el mundo de otros mundos. Entonces, el desarrollo cronológico que muestra el niño también tiene mucho que ver en el desarrollo emocional. Entonces, no puedo aplicar el mismo proceso de interpretación para un niño de 4 o 5 años, para un niño de 11, 12, incluso en la adolescencia. Ya no corresponde a nuestra clase, pero ven que el proceso de aplicación es hasta la edad adulta. Entonces, tomemos eso en consideración al momento de interpretar. También, en este proceso de aplicación, nosotros vamos a ver las dinámicas triangulares en el niño. Y por ende, la dinámica edípica tiene un valor importantísimo en el desarrollo de la prueba. Es poder analizar cómo la persona tiene distintos conflictos y distintas dinámicas con la figura de autoridad y con sus padres. Perdón. Adicionalmente, de lo que nosotros acabamos de ver, es importante resaltar, dentro de los mismos fundamentos, que para considerar la interpretación hay un enfoque estructural. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca del psicólogo Salvador Minuchin? ¿Alguien? Lastimosamente yo nunca lo escuché en la carrera. Yo lo escuché cuando ya salí. Pero alguno de ustedes ha escuchado acerca de Salvador Minuchin, un psicólogo argentino? No. Ok. Salvador Minuchin es un psicólogo que habla acerca de la terapia familiar. Y dentro de la terapia familiar, él habla de que existen dos conceptos que se contraponen. Habla mucho acerca de los límites que deben de existir entre las familias, entre el hecho de la formación de la identidad, o sea, los límites que deben de existir, y la forma en la cual nosotros vamos a desarrollar nuestra propia personalidad. Entonces, les quiero compartir esto. Todos ven mi pizarra en blanco, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Minuchin plantea de que todos nosotros nacemos dentro de un sistema, ¿ok? Ese sistema puede ser tan grande como nuestra cultura, por ejemplo, la cultura latinoamericana, la cultura europea, la cultura
cultura norteamericana, africana, asiática, etc. Pero también hay sistemas a lo interno. Por ejemplo, nuestra comunidad, ¿cierto? No es lo mismo por ahí. ¿Quién me dijo ahorita que vivía por la que? Ah, no, eso fue en la clase de consejería. Pero bueno, se lo voy a poner de ejemplo. Me decía esta persona, Ley, es que yo vivo en la Kennedy. Y la verdad es que yo pienso de que la Kennedy es como una ciudad dentro de otra ciudad. Entonces, a lo mejor las personas que viven dentro de esa comunidad tienen rituales, costumbres, que a lo mejor son muy diferentes de otra persona que vive en otra zona. ¿Ok? Eso, estamos hablando de sistemas. Y luego, dentro de ese sistema, hay uno más que es la familia. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me siguen todos? Sí. De lo interno de cada familia, encontramos a los integrantes, ¿no? Mamá, papá, hermanos, ¿sí? Y a pesar de que todos nosotros vivimos dentro de un mismo sistema, cada quien tiene su propia formación de personalidad, de gustos, entre otras cosas. Entonces, este psicólogo plantea de que nosotros debemos de comprender que para que una formación de la identidad y una formación de la personalidad ocurra de manera sana, debe de existir un equilibrio entre los límites que se plantean dentro del sistema familiar. Por ejemplo, habla de dos conceptos contrapuestos. Uno que es la cercanía, en inglés, por ahí me gusta mucho más en inglés porque habla del togetherness, o sea, de la cercanía, de lo cercano que puede haber entre un familiar y otro, pero también habla del proceso de diferenciación. A pesar de que estamos en una misma casa, con los mismos rituales, mismas costumbres, hay personas que pueden desarrollar distintas apreciaciones y de manera diferente. Entonces, Minuchin plantea este elemento para que nosotros podamos comprender a partir del análisis de interpretación es que cada persona tiene una visión subjetiva y esta visión subjetiva de su propia familia se puede percibir a partir de nuestro dibujo. ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Sí, Perfecto. Ok, entonces, antes de iniciar con el proceso de interpretación, recuerden que nosotros contamos con una entrevista, ¿cierto? No podemos analizar nada si nosotros no tenemos un contexto. Y este contexto nos lo da la entrevista, lo cual nos va a permitir a nosotros como psicólogos poder comprender el análisis e interpretación de la prueba. Y este proceso en el cual nosotros vamos a hacer esa interpretación se denomina el método de preferencias e identificación. O sea, el método de poder explorar a partir de las entrevistas y explorar a partir de los datos brindados por nuestro paciente o por la madre, como lo es el caso de las pruebas de psicodiagnóstico 1. Y a partir ya de este momento, una vez que nosotros ya tenemos la entrevista, tenemos los datos, tenemos la información, tenemos el instrumento, hasta este momento comienza la interpretación. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ok. Ok, son las 3:55. ¿Les parece? Tomamos una pausa de 5 minutos, vayan al baño, vayan por café, etcétera, etcétera. Y nos vemos a las 4 en punto de nuevo por acá. Ok. Listo. Continuemos por acá. Entonces,
Cuando hablamos ahora del proceso de interpretación de la prueba, vamos a basarnos en 5 elementos importantes, que es en orden, plano gráfico, plano de las estructuras formales, plano del contenido, interpretación psicoanalítica e interpretación clínica. Entonces, vamos a ir viendo esto paso a paso. Iniciamos por el plano gráfico. En el caso del plano gráfico, tiene que ver con todo lo relacionado a la forma del dibujo, o sea, con la estructura del dibujo, cómo lo ejecuta. Y van a haber 5 puntos importantes que nosotros debemos de tomar en consideración. Esos son los primeros 2. En primer lugar, la fuerza del trazo. Cuando hablamos de la fuerza del trazo, es si ustedes se han percatado, nosotros tenemos que hacer un análisis de de la prueba. Quiero mostrar por acá, perdón. Se fue. Bueno, se copió bien el dibujo, pero más adelante tengo otros ejemplos. Cuando hablamos de la fuerza del trazo, se refiere a qué tan fuerte es la forma en la que dibuja el niño. Entonces, hay solamente, bueno, hay 3 opciones. Hay una en la cual pues no es interpretable, que es cuando el trazo es un trazo moderado, pero cuando tenemos los 2 tipos de trazo, el trazo fuerte y el trazo débil, ¿cómo lo detectamos? En primer lugar, el trazo fuerte es aquel trazo que tiende incluso a pasarse por detrás de la hoja. ¿Ok? ¿Recuerdan en medición 2 cuando se les enseñó a hacer el análisis de los indicadores emocionales en venta? Que había uno que hablaba acerca del trazo fuerte. ¿Lo recuerdan? Sí. Que nosotros, voy a encender la cámara. Un segundo. Que nosotros, este es una hoja en blanco, o sea, solo ahora sí. Pues teníamos la hoja, ¿verdad? Aquí era la parte frontal del dibujo del niño. Y si nosotros tomamos la hoja y miramos la parte de atrás de la hoja, veíamos que incluso el trazo puede ser tan fuerte que se iba hacia la parte de atrás, lo fuerte del trazo. Entonces, eso es como lo vamos a identificar en un primer momento. Y este trazo está sumamente asociado con pasiones poderosas, con un individuo audaz o con una persona violenta o agresiva. Por otra parte, el trazo débil puede estar asociado con el trazo débil. Cuando determinamos que es un trazo débil, cuando tenemos dificultades para percibir figuras, para ver, por ejemplo, si la figura puede estar superpuesta una sobre otra, pero no logramos entender o no podemos ver dónde se puede separar y dónde recae la información. Entonces, esto va a estar asociado con delicadeza en general, de ser una persona sentimental, asociado con timidez, con inhibición de instintos o con la incapacidad para afirmarse o sentimientos de fracaso. ¿Estamos? Entonces, ese es el primer plano, ese es el primer punto del plano gráfico que nosotros vamos a ver. ¿Ok? El segundo punto que nosotros vamos a ver es la amplitud. Voy a la pizarra de nuevo. Vamos a borrar esto. ¿Se han fijado que, por ejemplo, hay personas que dibujan, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo, pero que dibujan a la primera, ¿no? ¿Sí? Que no es lo mismo y no es interpretable, ¿verdad? Porque yo estoy desde un mouse y no desde mi mano. Pero bueno, imagínense este tipo de dibujo comparado con otras personas que hacen trazos cortos. ¿Se han fijado que hay personas que hacen como trazos cortos para tratar de hacer la figura de la cabeza,
luego el cuerpo, que se ven como fraccionados de alguna manera. ¿Sí se Es entiende? como líneas discontinuas, Lick. Como líneas discontinuas. ¿Se entiende esta diferencia entre la amplitud del trazo y entre trazos largos, trazos amplios y por otra parte trazos cortos? Entonces, las líneas con trazados amplios pueden indicar una expansión vital. Eso quiere decir, no se siente amenazado por su medio, se siente apremiado, se siente asociado con la persona, se siente seguro dentro de su medio. Por otra parte, los trazos cortos pueden indicar lo opuesto, o sea, la inhibición de la expansión vital y una fuerte tendencia a replegarse en sí mismo. Eso quiere decir volverse una persona más introvertida, más ensimismada y por ende que comparte menos. ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Los siguientes 3 puntos que tienen que ver con el plano gráfico es el ritmo. En cuanto al ritmo, es importante que nosotros comprendamos cómo el niño hace estos trazos. Si son trazos simétricos, si son, por ejemplo, se los quiero mostrar, por ejemplo, a esto nos referimos con simetría, con ritmo. Si ustedes ven, se puede ver cuáles son hombres, cuáles son mujeres, sin necesidad de verlo, el dibujo como tal, perdón, sin necesidad de interrogar el dibujo. Pero podemos comprender, y si ustedes ven, el patrón que sigue es el mismo patrón para todos, ¿cierto? Bueno, perdón, en este caso es al revés, con los brazos hacia abajo. Entonces, sigue este patrón. Entonces, a eso nos referimos con ritmo. Si realmente esos trazos tienden a repetirse en todos los personajes. Y esta simetría se va a entender como una estereotipia, o sea, como un estereotipo, como algo que el niño desarrolla como parte ya de un elemento apegado a su personalidad. Y por ende, nos demuestra que ha perdido de alguna manera su espontaneidad. O sea, que se ha convertido en un niño mucho más estereotipado y por ende la espontaneidad ya no es algo que forma parte en él. ¿Estamos? ¿Se entiende con respecto a este dibujo? Sí, licenciado. Perfecto. Ahora, con respecto al sector de la página, importante, siempre para que nosotros podamos comprender, le voy a remarcar un poco. Esta es la hoja, no se lo voy a poner en rojo. Esta es la hoja, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esta hoja, ¿verdad? Nuestro protocolo, vamos a dividir en 4 cuadrantes. Hacerlo aquí en la computadora es más difícil, pero en el caso de hacerlo de manera escrita, pueden incluso medir la hoja de la extensión completa de la prueba, o sea, de esquina a esquina, lo medimos y luego lo dividimos a la mitad, ¿ok? Y hacemos ese mismo procedimiento tanto de manera horizontal como de manera vertical. ¿Estamos? Entonces, voy a tratar de hacer un intento rápido para que ustedes puedan ver a qué me refiero con dividir. Creo que está un poquito más alerta, porque también me estorban las herramientas. Porque más o menos ahí es la mitad de índole vertical, más o menos por acá, la mitad de índole horizontal. ¿Estamos? Y nos da entonces 4 cuadrantes. Nos da 1, 2, 3, 4. Entonces, no voy a borrar los cuadrantes y me voy a regresar a la parte de la interpretación. Entonces, el sector inferior de la página, o sea, cuadrantes 3 y 4, habla acerca de
los instintos primordiales de conservación de la vida. O sea, que antepone sobre todo las personas que colocan los dibujos en este sector de la página, la supervivencia de sí mismo, la conservación de la vida. Por otra parte, el sector superior se relaciona con cuadrante 1 y 2. Ay, Dios mío, otra vez. El cuadrante 1 y 2 hace referencia con las personas que tienden a ser más soñadoras, personas que tienden a ser más idealistas. Y por ende, el sector 1 y 2 se va a comprender bajo este elemento. Y el sector izquierdo, por otra parte, lo que habíamos hablado del elemento progresivo. Nosotros tenemos esta forma de progresión. El cuadrante 1 y 3 representa el pasado y el cuadrante 2 y 4 representan el futuro y corresponde a las metas, a la idea y a su forma de ver el mundo. Finalmente, los sectores blancos se pueden asociar con inhibiciones. Entonces, a partir de este dibujo, ¿qué podemos inferir con respecto a al emplazamiento en el sector de la página? Estamos en el cuadrante 3, que sería sector del izquierdo inferior. ¿Qué podríamos inferir por acá? Un individuo con instintos primordiales de conservación de la vida y individuos con una importancia sobre el pasado y tendencias regresivas. Eso estamos hablando, o sea, estamos hablando con mucho cuidado porque lo que nos está dando es la información específicamente de plano formal. Entonces, uno de los tantos procesos de los planos que vamos a analizar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Licenciado, una pregunta. Sí. En el caso de un niño que lo haga en el centro, En el caso de un niño que, ¿qué, perdón? que haga el dibujo en el centro de la página. Ahí es donde se espera que lo haga. Okay. ¿Estamos? ¿Estamos? Listo. Ok. Y también la información, los cuadrantes que deja en blanco también son interpretables. Eso quiere decir, y si ustedes ven voy a borrar, si ustedes ven en el proceso de análisis, planteamos que todos los sectores en blanco se pueden asociar con inhibiciones. Por ende, entonces, ¿con qué se va a asociar esta situación? Específicamente del niño con estos espacios en blanco, tiene que ver con la inhibición, por ejemplo, en este caso, con el futuro. Por ejemplo, puede ser que no lo perciba de manera buena, que sea sumamente reprimido, que sea sumamente ensimismado, que sea que recurra a sí mismo como una fuente valiosa de información. ¿Estamos? Y finalmente, el último punto del plano gráfico, hablamos del movimiento. Ya les he adelantado que lo esperado es que el individuo realice de izquierda a derecha. De eso hablamos de un movimiento progresivo. Y cuando lo hace de derecha a izquierda, hablamos de un movimiento regresivo. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden por un movimiento progresivo y un movimiento regresivo? Que va ¿Sí? que va hacia adelante en el caso del progresivo y en el contrario del movimiento regresivo es que va hacia atrás. Entonces podríamos decir de que es muy probable que el niño pueda tener, es lo que yo pienso, un mecanismo de defensa regresivo, a regresar a etapas anteriores, recuerdos anteriores o viva en el pasado. Exactamente.
Mirna y después Walter. Bueno, yo lo que entiendo, Lick, es dice dibujo realizado de izquierda a derecha frente a un movimiento progresivo. Creo que es lo que hablaba acerca de dividir las páginas y lo que es al futuro y al pasado. Eso es lo que yo entiendo. Exacto. Gracias, Mirna. Walter. Para mí tiene que ver con ese tipo de, bueno, en el caso de un niño, cuando han habido cambios en su familia y sería regresivo regresar hacia, digamos, hacia lo anterior, que para él de alguna manera lo consideraba mejor. Ok. Algo importante que nosotros debemos de ver. En primer lugar, el elemento progresivo tiene que ver con el movimiento natural de las cosas. O sea, todos nacemos, la típica, ¿no? La de biología. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es algo progresivo, ¿no? Pero cuando vemos el movimiento regresivo, hablamos del movimiento opuesto. Y esto se va a ver muy de lleno cuando tenemos personas que tienden a sentirse desesperadas, no desesperadas, tal vez decepcionadas o no entendidas por su presente y quisieran regresar a estaciones o etapas anteriores, o sea, lo que nosotros conocemos como regresión, incluso dentro del mismo mecanismo de defensa de regresión. ¿Estamos? ¿Se entiende? Licenciado, ¿Sí? sería como ser rumiante, como una rumiación. Sí, de alguna manera, porque, bueno, empezamos por conceptualizar la rumiación, que es, incluso ahora la rumiación viene de una, perdón, perdón. De regresar cosas de regresar del pasado y estar viviendo en el pasado. Sí, o sea, la raíz etimológica de rumiar viene realmente del mundo animal, que son ciertos animales como la vaca, por ejemplo, que puede procesar una comida, tiene 4 estómagos y puede regresarla incluso de un estómago a otro y de un estómago a la boca, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí habla mucho de la rumiación, hablando ahora específicamente del tema psicológico, a estar como constantemente en una misma temática. ¿Lourdes? Lick, en el caso de los niños que son zurdos, ¿aplicaría lo mismo de la regresión? Aplica igual. Lo único que yo y se los quiero dejar como proceso reflexivo, es qué ocurre en el caso que no he logrado tener a mano información de este tipo, y si alguno de ustedes le da por mover y por buscar y de repente buscar en lugares que yo no he buscado y encontrar información, sería excelente. ¿Qué pasa en el caso? Porque para nosotros es normal escribir de esta manera, ¿cierto? De izquierda a derecha. Y eso para nosotros es progresivo. Pero ¿qué pasa en el caso de culturas que escriben al revés? Que de derecha a izquierda es progresivo. Licenciado, yo exactamente eso es lo que le quería preguntar, porque yo estaba viendo sobre los árabes que tienen otro tipo de escritura, entonces, que es de derecha a izquierda. Sí. Entonces, pero yo digo que serían, depende de los baremos también, los baremos y creo que solo sería, no, sí, se tendría que cambiar toda la prueba, me imagino, por los Sí. índices de validez y todo. Yo no he puesto mis manos en una adaptación. Creo que son todos los países que profesan la religión islámica. Creo que todos ellos tienen la escritura al revés a la nuestra, que va de derecha a izquierda. Entonces, yo no he colocado mis manos, no he puesto mis manos, no he visto un estudio de adaptación de esta prueba con respecto a la religión islámica. Si alguien llegase a tener esta información, sería valioso poder explorar. Así que si alguien tiene la oportunidad,
sería importante y sería buenísimo compartir la información con nosotros. Pero por lo menos en cuanto a nosotros, a nuestra cultura, a nuestra forma de escritura, el movimiento progresivo es de izquierda a derecha. ¿Vamos bien? ¿Todos claros hasta acá? Sí, Lick. Perfecto. Ahora hablemos entonces del siguiente plano, que es el plano estructural. Nosotros en este momento vimos, en el plano gráfico, vimos 5 elementos importantes. Trazo, el ritmo, para hacer un pequeño repaso. Vimos el trazo, vimos la amplitud, vimos el ritmo, el sector de la página y el movimiento. Ahora, en el plano estructural, vamos a interpretar específicamente las figuras y cómo esas figuras interactúan o cómo es el marco inmóvil o animado en el que actúa. Y aquí vamos a tener dos tipos, el tipo sensorial y el tipo racional. Para esto les quiero mostrar dos dibujos, el dibujo anterior y este dibujo. ¿Qué ven? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven por acá? Rápido. Podría ser la unión de los dibujos. La unión de los dibujos, ¿qué más? La posición y también que en eso incluye lo que es una casa y otros objetos como la nube y el sol. Perfecto. Rápido, voy a hacer una observación. Entonces, veamos ahora cuáles son las definiciones del tipo sensorial y del tipo racional. En el caso del tipo sensorial, son niños que generalmente trazan líneas curvas y expresan dinamismo de vidas. O sea, estamos hablando de un marco animado, estamos hablando de un marco móvil. Y a este tipo de niños se les considera espontáneos y sensibles al ambiente, como pueden ver en este ejemplo. Vemos, a pesar de que hay una cierta estereotipia en cuanto al dibujo de las dos figuras, si ustedes ven es como una figura como tipo la de Tetris, el cuerpo, pero hay otras figuras alrededor, hay un sol, hay una casa, hay una nube, el emplazamiento de la figura ocurre en la parte superior de la prueba, entre otras cosas. Entonces, este tipo de dibujo es el que nosotros conocemos como el dibujo de tipo sensorial. Eso quiere decir que son niños espontáneos, sensibles, que pueden generar líneas curvas y que tienden a tener una mejor visión de su ambiente que su contraparte, que es el tipo racional. En el tipo racional, los dibujos son más estereotipados y rítmicos, lo que acabamos de ver por acá. Sus figuras tienden a ser más puntiagudas, más angulares. Hay mucha más presencia de líneas rectas en lugar de curvas, como por ejemplo que ven por acá. Si ustedes ven la nariz, a pesar de que hay ciertas líneas rectas en el dibujo sensorial, pueden observar la presencia de otras figuras alrededor, como el sol y la nube, que me brindan esa oportunidad de hacer un análisis a nivel sensorial. Y en el caso de estos niños, se les considera más inhibidos y guiados por las reglas. Hasta aquí vamos viendo el sector de la página, vamos viendo el trazado, el ritmo. Ven que tiene lógica entre, por ejemplo, hablamos del ritmo cuando les presenté este dibujo. Y cuando hablamos del ritmo dijimos que son niños que tienden a ser más estereotipados, que han perdido su espontaneidad. Y en el plano estructural, el tipo racional habla específicamente de eso, que son niños que se consideran más inhibidos y guiados por las reglas. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Bien, Lick. Perfecto. Ahora bien, pasemos al siguiente plano, que es el plano de contenido. Entonces, en el plano de contenido, nosotros vamos a
hacer la interpretación ya del contenido del dibujo. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos de comprender que la tarea como tal, la consigna del desarrollo de la prueba, tiene una tarea esencialmente activa. Y no hay ningún impedimento para el niño en cuanto a lo que puede dibujar, exceptuando lo de la consigna, ¿verdad? Que es lo que le pedimos a una familia. No me va a dibujar un partido de fútbol, no me va a dibujar, qué sé yo, cualquier otro dibujo que se les ocurra. No me va a dibujar los Avengers, hablando de los Avengers, que ahora están tan pegados y que lo ven por todos lados, sino que más allá de las reglas y de la consigna de la prueba, no hay mayor impedimento. Porque incluso en algunas versiones se le puede solicitar al niño que dibuje lo que quiera. Personas, que dibuje objetos, que dibuje animales, que puede dibujar lo que quiera. Entonces, al ser una prueba, ¿verdad? Que no es tan delimitada como de repente podríamos considerar el o como podríamos considerar pruebas como WIS o WIPSI, el niño al crear ese dibujo representa su familia, representa en él cómo percibe su mundo familiar, lo hace de una manera muy particular. Por ende, las defensas van a operar de manera más activa y las situaciones de ansiedad pueden negarse con énfasis y las identificaciones se rigen por el principio del más fuerte. A ver, Lick, ¿y eso en español qué significa? ¿Cómo se come? Bueno, levanten la mano ahorita. ¿Quiénes son hermanos mayores? Lourdes, Mirna, Tania, Zulay. Ok. Por ahí una persona más levantó. Y Karim. Ok. ¿Cuántos de ustedes preguntan cuántos años de los 5 que levantaron la mano, cuántos años le llevan al siguiente? 4. 4. 1 año. 1 año. En el caso de Tania no aplica. Lourdes. Meses. Menos. Ok, vamos a quedarnos con Mirna, ¿verdad? Mirna dijo 4 años. ¿O Tania? No, yo 1 año, Tania. 1 año. Mirna dijo 4, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Entonces, usted, háblenos así, sinceramente. ¿Cómo se sintió cuando apareció ese hermanito o hermanita? Pues yo estaba emocionada, Lick. Estaba pequeña y mi hermano, yo nací en junio, el 13 de junio, y mi hermano nació el 15, yo nací en 96 y mi hermano nació en el 2000, nació el 15 de junio. Entonces yo decía que era un regalo para mí. Y bien. crecí hasta cierto punto cuando él era un bebé, yo lo cuidaba porque yo decía que él era mi regalo. Ok. Puchica. Me salió el tiro por la culata, pero imaginemos que en lugar de que Mirna hubiera visto a su hermano como un regalo, pensemos en que Mirna no quería, y menos que apareció para las fechas del cumpleaños. Ya toda la atención va para el niño, toda la atención va hacia él o ella, y de alguna manera ocurre que el hermano mayor o el hijo mayor pasa como un segundo plano. ¿A alguien le pasó? A mí, Lick. ¿Licenciado? Sí. Fíjate que
Yo soy el hijo de en medio, todavía el más arruinado, en el invisible. Y nosotros con mi hermana mayor, cuando nació mi hermanita, la menor, nosotros de verdad, nosotros pensamos como más bien, nosotros le decíamos, la vamos a aventar, la vamos a esconder, la vamos a botar, porque nosotros nos sentíamos desplazados. Exactamente. Ahora sí, creo que ya me captaron, porque yo creo que sí, la mayoría de niños pasan por esta situación. El Obviamente. papá del negro preguntaba que quién era el cipote que andaba en la casa. Entonces, si ustedes ven, para nosotros como hermanos, yo soy hermano menor, así que yo no les puedo decir si que eso pasó conmigo porque no lo pasó sencillamente. Pero ocurre muchas veces que dentro a lo interno de la constelación familiar vamos a encontrar este tipo de situaciones, como la que acaba de escribir ahorita Isaac, porque de repente el hermano mayor se siente desplazado y esto genera un conflicto. Y la presencia de este niño, de este nuevo niño, hace que se genere una situación ansiosa para el niño. En el caso de Isaac, puede ser, y de su hermana, puede ser que de repente pudieron identificar esta situación ansiosa y la identificaron y empezaron a poder hacer como de alguna manera ciertas correcciones a la situación, como tratar de eliminar ese objeto que genera ansiedad. Pero llevan implícita una carga y que genera el conflicto. Piensen de manera general, ¿por qué las situaciones de ansiedad le generan a usted esa sensación? ¿Por qué? Piensen, ¿por qué algo le genera ansiedad? ¿Por qué se lo genera? En términos generales, no pensemos ahorita solo en familia. En términos generales, ¿por qué le genera ansiedad? Porque incomoda. ¿Se dispara el sistema límbico? Sí, por ahí entran en juego las emociones. ¿Qué más? Hay una palabra clave que quiero que ustedes lo comprendan, y eso es que genera un conflicto. ¿Ok? Y ese conflicto para nosotros puede radicar en que, por ejemplo, imaginemos una situación X, no tan psicológica. Pensemos en una situación en la cual usted tiene que entregar una tarea y esta tarea que tiene que entregar no tiene el tiempo suficiente para entregarla. ¿Ok? Y eso a usted le genera estrés, ansiedad y cualquier cantidad de ramificaciones a partir de ello. Entonces, ¿por qué se entiende que esto genera el proceso de ansiedad? Porque existe una demanda del ambiente que usted no puede responder. Y esto ocurre también cuando el conflicto a nivel familiar se desata y usted no puede hacer nada al respecto. Usted, o sea, ¿por qué Isaac y la hermana nunca llegaron a concretar el hecho de votar al hermano? No sé. Si él quiere compartirlo con nosotros, está bien. Pero pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué ese conflicto que se genera nos brinda esta situación? ¿Por qué nosotros nos sentimos de esta manera? Porque no lo podemos expresar de manera consciente. Y por ende, aquí quiero que se remitan a la presentación, se niegan con énfasis. ¿Ok? Entonces, al no poder expresarlo, al no poder aceptarlo, voy a negarlo. Y por ende, las identificaciones
se rigen por el principio del más fuerte, o sea, del supervivencia. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick. Ok. Entonces, el niño, y con esta diapositiva vamos a cerrar porque ya nos quedan 20 minutos. El hecho entonces de que el niño se convierte en creador, o sea, él es el dibujante, él es el que tiene el control sobre la situación, él puede dominar la situación. Y al tener este dominio, puede generar una deformación de la situación existente. Y aquí es donde entra el análisis del plano de contenido. Porque muchas veces el niño, en su afán de disminuir ese grado de ansiedad y de poder, de alguna manera, más, ¿cómo puedo explicar esto? Más aceptable, ¿sí? Puede dibujar y puede expresar sus emociones reprimidas a través del dibujo. Por ejemplo, esto que ustedes ven por acá, quiero empezar contándoles, para darles un poquito de datos de la información, es el dibujo de un niño con un hermanito y solamente la presencia de la madre. Entonces, cuando yo le pregunté que si era la familia real y me dijo que sí, era la familia real. Y al ser la familia real, obviamente se puede observar que hay una negación del hermanito. No aparece. Lo que hay ahí es un árbol de Navidad. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esta situación? Porque lo que hace el niño es, de alguna manera, dominar la situación y al dominarla, ¿verdad? Lo que hace es negar la existencia de su hermano. Entonces, aquello que no puede expresar abiertamente, lo maneja a través del dibujo y lo puede hacer por medio de la negación de su hermano, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, me adelanto un poquito a la presentación para que puedan observar lo que estamos hablando. Todo aquello que genera angustia o que genera ansiedad puede venir de dos fuentes principales, tanto a nivel externo como a nivel interno. Entonces, el primer ejemplo que les acabo de mostrar es a nivel externo, que amenaza al yo, amenaza lo que representa el niño, amenaza cómo los padres ven al niño, ¿cierto? Entonces, al hacerlo, genera entonces el proceso de negación del dibujo del niño y niega entonces la existencia de un rival, porque el niño considera que su hermano es un rival en el sentido de recibir atención de sus padres, amor, cariño, regalos, tiempo. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí. Ok, entonces, esa siguiente diapositiva la vamos a ver la siguiente semana. Pero quiero cerrar por acá. En la siguiente semana, el jueves. Estoy inventando ya algo. Ya ven, por ahí los procesos inconscientes. Entonces, el primer paso, entonces, para analizar el plano de contenido es interpretar primero el dibujo en un plano superficial, o sea, lo que nos brinda la información a nivel de los dos planos que acabamos de ver, y posteriormente vamos a comparar el dibujo con el contexto de la familia real, así como sus implicaciones clínicas. Esto de las implicaciones clínicas lo vamos a ver en el punto 5, ¿ok? Entonces, si existe un conflicto manifiesto, esta prueba ilustra acerca de su origen y motivaciones. O sea, si hay un conflicto como el que acabamos de ver, por ejemplo, en el cual existe la anulación o la negación del hermanito, nos brinda entonces un entendimiento de dónde viene ese conflicto.
¿Ok? Por otra parte, si no hay un conflicto actual, por muy interesante que sea lo que revele a la prueba, carece de interés clínico. ¿Qué queremos decir con esto? Que si no hay un conflicto como tal, la interpretación se va a volver más compleja. O sea, se va a volver más difícil. ¿Y qué va a decir? Bueno, va a decir lo que me preguntaban. ¿Y qué pasa si el dibujo es al centro? Bueno, ahí es donde se espera que haga el dibujo. O ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del trazo moderado? Bueno, es lo que se espera que hagan. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Dudas hasta acá? No, Lick. Perfecto. Entonces, vamos encendiendo la cámara. Yo me tuve que parar porque ya me dolía la espalda de estar dando clases sentado. Yo no sé cómo hacen algunos que se sientan con la espalda. Qué habilidad. Ok. Entonces, estamos hasta aquí. Aquí dejamos esta parte de la presentación del dibujo de familia. El día jueves continuamos en esta tarea. Voy a estar trabajando hoy sí. Ya logré recuperar la documentación. Tuve que molestar a algunos profesores adicionales que dan la clase para que me compartieran algunos datos porque fue muy difícil recuperar mi información de la computadora anterior. Así que voy a estar enviándoles y yo les aviso al correo electrónico cuando ya esté todo subido. ¿Estamos? Ok, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el jueves. Algo importante. Sí, yo subo la clase en cuanto se convierta, la subo. Adicionalmente, vayan considerando a la pareja con la que van a trabajar. ¿Cuál es el único requisito? Yo más o menos por ahí lo veo y ya sé más o menos quiénes se llevan. El único requisito es que usted no se hiere con esa persona. Que sea lo más extraño y lo más ajeno a usted. Porque se va a dar cuenta de cosas que como amigo quisiera no darse cuenta. Entonces, es el único requisito. Háganlo con alguien que de repente nunca hayan tenido contacto. ¿Sí? Vamos. Para que vayan considerando ya su pareja. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día jueves. Gracias, Lick. Bye. Gracias, Lick. Gracias.